Amén. ¿Estás contento? Dios es bueno. Su palabra dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Creo que el Señor siempre está a nuestro lado. Siempre digo que el hecho de que hoy estemos aquí es la misericordia de Dios, de que Él nos cuida, de que Él nos guarda. Por eso es que debemos aprovechar bien el tiempo cuando estamos en su presencia. El no distraernos en las cosas de afuera. Cuando cruzamos esas puertas para adentro, ya el tiempo le pertenece a Dios. No tenemos que pensar en nada de lo de afuera. No es tiempo para pensar en nada de lo que está afuera. Es tiempo para dedicárselo a nuestro Dios. ¿Ok? Yo no sé cuántos de ustedes saben, me imagino que la mayoría, el día sábado, muy temprano, nos levantamos con una noticia tremenda de lo que está aconteciendo en Israel, ¿verdad? Y la verdad que es tremendo lo que está pasando y lo que está aconteciendo. La Biblia habla mucho sobre todo esto. Algo sí nos pide la Biblia, la palabra de Dios, en estos momentos, cuando están pasando todas estas cosas, es orar. ¿Estás orando por ellos? Y quiero comenzar este culto con un salmo que nos invita y nos habla con respecto a esto. El Salmo 122, versículo 6 en adelante, dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Y yo creo que sería bueno comenzar este culto orando por la paz de Israel. ¿Les parece bien? Cierra tus ojos allí donde estás y con tus propias palabras también. Dale gracias al Señor por este tiempo. Dios mío, gracias por tu presencia. Gracias porque si hoy estamos aquí es porque tú nos has cuidado y nos has guardado, Señor. Y como iglesia, como tus hijos, Señor, queremos unirnos y levantar, Señor, una oración por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, Dios mío, por lo que está aconteciendo, para que tu mano, Señor, soberana, tu mano protectora, Señor, esté sobre este país en este momento, Señor. Mira todas aquellas familias, Señor, que han perdido seres queridos, Señor, en esta guerra que ha empezado, para que tú estés trayendo consuelo, Señor, en medio de todo este caos, para que tú estés guardando, Dios mío, Señor, a todos aquellos hermanos nuestros en la fe, Dios mío santo, que están allí en ese país, para que tú cuides y guardes, Señor, a tu pueblo de una manera muy especial. Que esto, Señor, nos lleve a unirnos, a invocar tu nombre, a arrepentirnos, Señor, y que verdaderamente, Señor, tú estés escuchando el clamor de tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Señor, rogamos por todos aquellos rehenes, Señor, que han tomado, Dios mío santo, para que tú los estés guardando de una manera especial, Padre, y que tú estés obrando, Señor. Tu palabra dice que tus ojos están puestos sobre los justos y tu oído al clamor de ellos, Señor. Y en este momento, Señor, están rogando, Señor, muchos de tus hijos, de tu pueblo, en diferentes partes del mundo, Padre, por esta situación. Obra, Señor. Ten misericordia por lo que está pasando y viviendo este país, Señor, en ese momento, Dios mío. Glorifícate, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, Padre. Y también te queremos dar gracias por este culto. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta, Dios mío. Gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. Queremos alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, y que tú te estés glorificando, Señor, en medio nuestro, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso y maravilloso. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y los demás, pues nos vamos a quedar aquí. Tenemos a dos hermanas que se presentaron al principio del culto. Me dijeron que estuvisteis el jueves, pero yo no estuve. Entonces, me gustaría presentaros, si os parece bien. Y cualquier persona que en esta tarde esté aquí como visita por primera vez, por favor, también me gustaría que me alzaras la mano y te pudieras presentar. Adelante, hermanas. Ustedes vienen del País Vasco. Venimos del País Vasco, de un pueblo llamado Bermeo, en Vizcaya. Bermeo, claro. Sí, y les conocimos en la pandemia. Los seguimos a través de una hermana que nos mandó el link con sus prédicas, sus devocionales, y a partir de ahí pues fue un no parar. Hemos seguido todos los viajes a Israel, los devocionales, y la verdad es que teníamos en nuestro corazón el poder llegar a la isla expresamente a visitar su iglesia y a conocerla.
Pues, y bueno, ¿y tu nombre era, perdón? Ah, mi nombre es Lilian, perdón. ¿Cómo? Lilian. Lilian. ¿Y Sí. el tuyo? Buenas tardes a todos, iglesia. Mi nombre es Norma y bueno, lo mismo que Lili. Hemos estado mucho tiempo viendo siempre delante, pero queríamos estar compartiendo con toda la iglesia y es un privilegio poder ver toda la parte Gloria que a no Dios. se ve. Era lo que queríamos estar con todos nuestros hermanos compartiendo y qué bendición tan grande poder cumplir un sueño de años. Qué bueno. Pues le damos un aplauso de bienvenida a nuestras hermanas. Que Dios os bendiga. Gracias por estar con nosotros, ¿sí? Lo lleváis para allá. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Tener siempre hermanas o hermanos que vienen o bien de aquí de España o de otros países a visitarnos, a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo vais a estar por aquí? Hasta el jueves. Bueno, gloria a Dios. Que lo paséis lo mejor posible, ¿sí? Entre nosotros y en la isla, ¿no? Vamos a orar un momentito a nuestro Dios. En esta tarde, digamos que yo tengo algo especial. Si se puede llamar mensaje, bueno, vamos a llamarlo así, pero es algo especial y creo que es bueno que en esta tarde reflexionemos acerca de una serie de acontecimientos que hemos visto y están sucediendo en este momento. Y queremos, a la luz de la palabra de Dios, ver qué es lo que Dios nos está tratando de mostrar, de enseñar, para que sepamos cómo debemos de comportarnos en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos da toda esa luz y toda esa información para poder saber en todo momento cómo tenemos que comportarnos, para saber, Señor, interpretar y leer las señales, los acontecimientos de los tiempos, Señor. Gracias por tu palabra, que es una luz, es una antorcha que alumbra en medio de tanta oscuridad. Y gracias, Señor, porque te podemos conocer a ti, tu Espíritu Santo nos muestra y nos guía a la verdad, Señor. Queremos en esta tarde ser edificados y que tú nos hables a nuestras vidas para que al salir de este lugar, Señor, sepamos pues en qué momento de la historia nos encontramos y como iglesia saber cómo tenemos que actuar en estos tiempos, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos también por todos nuestros hermanos que están ahí en diferentes lugares, atentos, escuchando ahora mismo tu palabra. Señor, que les llegue el audio, que les llegue el sonido bien, para que también puedan recibir tu palabra y tu bendición en esta tarde, Dios mío. En el nombre de tu amado Hijo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Aleluya. Recién acabamos de llegar de Alicante, hemos estado allí desde el día jueves hasta hoy, que llegamos más o menos como a las 3:30 de la tarde aquí a Tenerife, y hemos estado visitando el lugar del Congreso del próximo año. Sobre todo era Saray la que quería conocerlo porque es muy grande, tiene muchísimas habitaciones y eso hay que organizarlo con mucho tiempo de antelación para que todo salga bien. Y bueno, ella lo puede decir, ¿no? Le pueden preguntar. El lugar es realmente precioso. Están construyendo 2 campos de fútbol inmensos que van a estar terminados el próximo año y están ampliando las habitaciones. Y además nos hemos enterado de que esa empresa que nos alquila ese lugar precioso allí en Alicante, muy cerca de la playa, han contratado a 1 o a 2 chefs de lo mejor que hay. Así es que este año, o el próximo año mejor dicho, el que se queje de las instalaciones o de la comida, lo ponemos en una lista negra para que no vaya nunca más. Porque vamos a comer de maravilla, el lugar es muy bonito, amplio, vamos a tener un salón precioso. La iglesia está haciendo un esfuerzo muy grande, porque durante 2 años hemos gastado mucho dinero, créame, mucho dinero en alquiler de equipos de sonido. Y al final termina el evento y no tenemos ni un cable. Entonces yo he considerado que en vez de estar todos los años gastándonos un dineral en equipos de sonido, alquilándolos, pues creo que lo mejor era que este año hiciéramos un esfuerzo y compráramos un buen equipo de sonido. Entonces parte de ese equipo ya está aquí, lo tenemos en la parte de arriba de la iglesia, y la otra parte espero que venga esta semana, a más tardar a final de mes, viene de Alemania.
para poder probarlo y cuando lo llevemos a la península, que en fin, que funcione bien. Y luego ese equipo pues va a quedar ya para otros eventos o para lo que sea, ¿no? Así es que si en un momento determinado alguien quiere colaborar en la adquisición de este equipo de sonido para eventos, cuando se hagan los campamentos de jóvenes en la península o estos eventos que estamos realizando y otros que se van a hacer, pues estamos abiertos, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude en la organización de este evento porque va a superar todas las expectativas de los anteriores congresos que hemos tenido. En Toledo, donde hemos estado muy bien, muy cómodos, muy a gusto, pero les puedo asegurar que es otra cosa. Vamos a estar muy bien, muy cómodos, hemos visto todas las habitaciones, los comedores, todo prácticamente, los baños, las piscinas, todo. Cuando entramos había un cartel y yo dije, espero que no esté cuando yo venga, porque hay allí depilación, masajes de no sé qué, rejuvenecimiento de la piel, y yo dije, no, esto me lo quitan porque entonces van a estar más ocupados o ocupadas las hermanas en estos asuntos que en los cultos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar, un lugar magnífico, un lugar muy bonito, todo para nosotros, lo estamos alquilando, todo para nosotros por fe, y lo están ampliando a 900 plazas, así que probablemente el año que viene o después del próximo año, si el Señor nos bendice y nos prospera, vamos a poder alquilarlo pero ya para 900 plazas, ¿no? Porque no queremos que nadie esté ocupando el recinto juntamente con nosotros. Oren, hermanos, por favor, para que esta actividad, este evento, sea de mucha bendición. Creo, según me decía Saray, que ya como más de la mitad de las plazas ya están todas reservadas. Van a venir hermanos, por supuesto, también de otros países, con mucha ilusión. Ahora, cuando estuvimos recientemente en el aniversario de nuestra iglesia en San Francisco, hay un grupo de hermanos que se animaron y van a venir también para estar con nosotros. Y yo animo y espero que todos ustedes puedan estar en ese evento este año. Y animo a los hermanos de Fuerteventura, a los de Bélgica, a los de Colombia, a los de Estados Unidos, a los de tantos y tantos sitios que hagan un esfuerzo para poder estar con nosotros en ese evento. Que ahí tienen ya el lema del próximo año. Seguimos avanzando. Amén, hermanos. Seguimos avanzando. Y fue algo que nunca, jamás nadie había visto. Creo que hemos visto imágenes terribles. Yo tengo muchísimas imágenes que no voy a mostrar porque son de una dureza terrible y no quiero que se vayan de aquí mal. Y aparte de eso tampoco es cuestión de estar haciendo exhibición de esas imágenes, ¿no? Israel ha sido atacado hace unos días de una forma sorpresiva. Y antes de dar una explicación bíblica a esto que ha ocurrido, que la tiene, y ustedes tienen que saberla, si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta que en un momento determinado de la historia, Dios decidió escoger a un hombre, Abraham, y a través de ese hombre, pues preparar a un pueblo para que a través de ese pueblo, específicamente de una de las familias de ese pueblo, concretamente de la familia de Judá, de la tribu de Judá, pudiera nacer el Mesías, el Redentor del mundo, el que iba a venir a morir por nuestros pecados y a cumplir centenares de profecías que se habían escrito a lo largo de la historia. Ese pueblo se llama el pueblo de Israel. El otro día en las clases de hebreo que yo estoy dando a un grupito de hermanos o de personas interesadas por YouTube, por Zoom los días martes, yo les expliqué que incluso en ese mismo nombre hay una explicación de cada una de las letras, porque es un nombre que Dios le puso a Jacob y por lo tanto no es un nombre que se le ocurrió así simplemente, sino que cada letra tiene un significado y podemos aprender muchas cosas ya simplemente del nombre de Israel. Si no fuera por la mano y por la protección de Dios, ese pueblo a estas alturas de la vida no existiría, no cabe la menor duda. Ha sido un pueblo que siempre ha sido perseguido de una manera u otra. Muchas naciones, imperios han intentado por todos los medios destruirlos. Tenemos el ejemplo de los egipcios que los invitaron a través de José, pero que con el paso del tiempo Egipto se convierte en una jaula de oro de la cual ya no pueden salir, se convirtieron en esclavos y si no llega a ser por una intervención poderosa de Dios, allí se hubieran todos muertos con el paso del tiempo.
Al faraón no se le ocurrió otra cosa que coger a los niños varones y arrojarlos a las aguas del río Nilo. Es decir, lo que quería era exterminar progresivamente al pueblo de Israel. Ya el primer intento o el primer suicidio, pues mató un hermano a otro. Pero este hombre fue mucho más allá y lo que quería era quitar a todos los varones del pueblo para que el pueblo de Israel terminara con el paso del tiempo pues asimilándose a la cultura de los egipcios y ser uno más o simplemente desaparecer de la faz de la tierra. Dios llamó a Moisés, saca de una forma poderosísima al pueblo de Israel. Se calcula que aproximadamente las 10 plagas que leemos en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, duraron aproximadamente un periodo de un año aproximadamente. Y en todas y cada una de estas plagas el Señor lo que está haciendo es no solamente demostrar su poder, su superioridad, su autoridad, sino desmantelar y avergonzar a todos los ídolos, a todas las divinidades, todos los dioses que supuestamente estaban para proteger pues, a los animales, a los cultivos, a las personas, a las aguas del río Nilo, etcétera, etcétera. Fue un auténtico desastre lo que ocurrió en Egipto. Finalmente, después de un año largo de plagas y de pruebas tremendas, el pueblo de Israel logra salir de la esclavitud, pero se encuentran con un obstáculo terrible, imposible de superar, las aguas del Mar Rojo. La primera vez en la historia y la última que Dios hizo eso, no lo volvió a hacer nunca más, ni lo volverá a hacer nunca más. Cuando divide, abre las aguas de un mar para que su pueblo pase por en medio del mar como si fuera tierra seca, y cuando los egipcios intentan disfrutar de la bendición de los hebreos, la palabra de Dios dice que las aguas se cerraron y nunca más los egipcios volvieron a causarle problemas ni quebraderos de cabeza al pueblo de Israel. Ya están libres, ya han cruzado las aguas del Mar Rojo, ahora se tienen que adentrar en un desierto que no conocen, un desierto tremendamente caluroso, donde se van a encontrar con muchos enemigos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que una vez más el Señor demostró su poder para con su pueblo. Durante la noche les protegía con una columna de fuego para espantar a las bestias del desierto y al mismo tiempo darles calor y protección. Durante el día había como una especie de una sombrilla, un paraguas gigante que le daba sombra al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, y Pablo dice qué era esa piedra, dice que durante todos los años que anduvieron por el desierto, dice que una piedra, una roca, les seguía, de la cual todos bebían agua cada día. Y esa roca, dice el apóstol Pablo, era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El maná caía todos los días, 6 días a la semana, el 7º día no caía nada, y comieron pan del cielo. Comieron codornices. Nada ni nadie pudo detener el avance del pueblo de Israel hasta que por fin, después de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, logran llegar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, todos conocemos la historia, pero Josué logró entrar con más de 80 años de edad a la tierra prometida. Poco a poco van conquistando, año tras año, generación tras generación, la tierra de Canaán, hasta que finalmente digamos que se apropian de la mayoría de la tierra, aunque siempre tuvieron enemigos dentro o en los alrededores que intentaban atacarlos y destruirlos, pero siempre y cuando, repito, siempre y cuando ellos estuvieran alineados con Dios, en orden, en obediencia, en santidad, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra de los estatutos que Dios les había dado a los 50 días de salir de la esclavitud en el monte Sinaí, nadie les iba a poder destruir bajo ningún concepto. En el momento en el que bajaran la guardia, en el momento en el que comenzaran a adorar a otros dioses, se apartaran de la palabra de Dios, automáticamente eran exactamente igual de vulnerables que cualquier otro pueblo de la tierra. Porque no era por sus méritos, no era por su sabiduría, sino era por la gracia de Dios. Mientras ellos estaban alineados con ese Dios, Dios los cuidaba. En el momento en el que se apartaban de los caminos rectos del Señor, automáticamente los enemigos les atacaban. Llámense filisteos, amorreos, jebuseos o el que usted quiera mencionar en esta tarde. A lo largo de la historia, no solamente ya desde dentro del pueblo de Israel, de la tierra, sino a lo largo de la historia, hubieron imperios que, movidos por celos, por envidia o por lo que usted quiera mencionar,
siempre tenían el objetivo no solamente de atacar, sino de destruir y borrar de la faz de la tierra a este pueblo. Lo intentaron los egipcios, fracasaron, lo intentaron los asirios, fracasaron, lo intentaron los babilónicos, lo fracasaron, lo intentaron los medos persas, los griegos, los romanos, los cruzados, los nazis, todo lo que ustedes quieran mencionar. En España se hicieron auténticas barbaridades con el pueblo de Israel, se les expulsó, se les crucificó, se les quemó, se les obligó a convertirse a una religión que no creían en ella, ni mucho menos lo hacían de todo corazón, sino por presión. Y a lo largo de la historia ha sido un pueblo tremendamente perseguido. Hasta que por fin, milagrosamente, después de 2000 años de huir de un sitio a otro, de estar perseguidos aquí, masacrados por allá, etcétera, etcétera, pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Israel en un día logra declarar la independencia. En mayo de 1948 nace, después de 2000 años sin existir, una nación llamada Israel, con su bandera, con el Hatikva, que es el himno nacional, que por cierto es un himno hermoso, y logran entrar a la tierra prometida, pero no a toda la tierra que Dios les había prometido, sino a una parte muy pequeña del territorio de Israel, porque en aquel momento no estaban los famosos palestinos dominando el país, porque dicho sea de paso, nunca jamás hubo un pueblo palestino que tuviera un país y una ciudad palestina, jamás, eso es un invento. Allí estaban los ingleses, y antes de los ingleses los otomanos, y antes de los otomanos podríamos hacer una lista gigantesca. Ellos decidieron quedarse con una pequeña porción de Israel para poder vivir, las peores tierras donde no había agua, pantanos llenos de parásitos, donde se cogía la malaria, el tifus y todo tipo de enfermedades. Se iban familias enteras al desierto, crearon un sistema de trabajo llamado los kibutzim en plural, que consistía en vivir en comunidad, nadie tenía sueldo, sino que todo se compartía en común, una especie como de lo que pasaba en la iglesia primitiva hace 2000 años en Jerusalén, y así comenzó a levantarse poco a poco un pueblo prácticamente de las cenizas. A lo largo de este tiempo, desde 1948 hasta hace unos días, se han llevado a cabo guerras terribles. 7, 8 guerras, en todas y en cada una de ellas ellos han salido victoriosos, han conquistado más tierra de la que en un principio se les había asignado por las Naciones Unidas, lograron recuperar en junio de 1967 la ciudad de Jerusalén. Después de 2000 años, por fin pudieron ir y tocar el Kotel Hamarabí, el muro de los lamentos, tocar el shofar, levantar la bandera y hacer una oración de acción de gracias, porque después, ya digo, de 2000 años logran recuperar su tierra. En esa guerra, ha habido otras, ¿verdad? Pero en esa guerra concretamente Israel se enfrentó con 5 naciones armadas hasta los dientes, tremendamente poderosas. Pueden, por ejemplo, ver en Google los datos, decir, bueno, ¿cuántos soldados tenían los egipcios? ¿Cuántos aviones tenían los sirios? ¿Cuántos tanques de combate tenían los jordanos? En comparación con lo que en aquel momento tenía el Estado prácticamente recién nacido de Israel, era imposible superar aquella guerra y vencerla. No solamente la ganaron, sino que desmantelaron todo el ejército de 5 naciones mucho más poderosas que ellas, con mucho más entrenamiento, con mejor material, etcétera, etcétera. Muchos judíos disparaban con fusiles de la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta de antes, porque no tenían recursos para poder comprar un buen armamento, pero toda la aviación de Egipto quedó destruida, los tanques de los sirios quedaron destruidos, se recuperó los montes, los altos del Golán, que es como un balcón, que el que lo controla no solamente controla la entrada de agua al país, sino que además es como un balcón que protege toda la llanura de Galilea, etcétera, etcétera. También lograron recuperar por fin la ciudad de Jerusalén, la declararon con el paso del tiempo en la capital eterna, indivisible del Estado de Israel, y otros lugares. ¿Qué es lo que ha pasado hace unos días? ¿Cómo es posible que una nación
tan poderosa militarmente hablando, que se considera el segundo ejército más poderoso de la tierra. Un país que es indestructible, porque dicho sea de paso, todos los que han intentado destruirlos han desaparecido. Todos los imperios han desaparecido. Una nación tan pequeña, que es más pequeña que Galicia, que la comunidad de Galicia, ¿cómo es posible que hace unos días ante el mundo ha hecho el ridículo? ¿Cómo es posible que 4 matados en motos y con unos parapentes hayan logrado entrar dentro de las fronteras del Estado de Israel? Hayan llevado cautivos más de 150 personas. Hayan producido, esta mañana el último dato era 600 muertos y 2.000 heridos. Y hayan con una pala, con un tractor, tumbado una alambrada y hayan entrado como Pedro por su casa. El mundo se pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Repito que 4 matados en motos con cholas entraron a un país armado hasta los dientes, que toda la región le teme, porque es un ejército tremendamente preparado y con una tecnología tremenda, y que en las últimas horas la gente se ha quedado sorprendida, no solamente ellos, sino todo el mundo al ver aquellas imágenes de cómo entraban por las casas y se llevaban a mujeres y se llevaban niños y se llevaban familias enteras y dejaban un reguero de sangre y de muertos por las autopistas de Israel, ¿verdad? Y el ejército parece que estaba dormido o se había ido a otro planeta. La gente se pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? Si nosotros como cristianos, simplemente cuando hablemos entre nosotros, o yo en este caso como pastor desde un púlpito, digo exactamente lo mismo que dicen los políticos, los militares, los periodistas, pues no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Simplemente este culto, esta reunión se va a convertir en una charla, en una serie de información que está dando un pastor, pero al fin y al cabo lo que él está diciendo ya lo hemos oído o en esta emisora de radio o en cualquier otra televisión. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y tenemos la Biblia y tenemos que tener una visión diferente de los acontecimientos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que esta no es la primera vez que ocurre en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. Cuando en este pueblo ocurren cosas, tenemos que abrir los ojos, porque Israel no es un país normal y corriente. Israel no puede cometer errores que otras naciones cometen. Israel no puede cometer algunos pecados que para la sociedad hoy en día son normales y todo el mundo los hace. Israel es algo diferente. Israel no puede permitirse el lujo de darle lugar y de aprobar leyes antibíblicas, porque todo eso se les va a volver siempre en su contra. Israel fue escogida por Dios para ser luz entre las naciones, para marcar una diferencia, para ir en contra de la corriente. Y el peor error es que Israel pierda su identidad y quiera parecerse a Europa o quiera parecerse a los americanos y quieran tener un estilo de vida tan abierto y tan democrático y tan liberal que al fin y al cabo muchas personas cuando van allí se quedan sorprendidos diciendo, ¿pero este es el Estado de Israel? Algunos pensaban que aquí todos eran creyentes, que leían la Biblia, que oraban, y es un país donde hay un libertinaje tremendo. Es un país donde se están haciendo una serie de cosas terribles que están trayendo estas consecuencias. Y esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha terminado. Porque aunque ahora los políticos y los militares de Israel están pensando seriamente borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza, aunque lo hicieran, el problema sigue estando. Porque el problema de Israel no son los palestinos. El problema de Israel no es ese ejército tremendamente poderoso que está arriba en el sur del Líbano llamado Hezbollah, que hace años presumen de tener 150.000 cohetes, pero no estos cohetitos o estos misiles que lanzan desde la franja de Gaza, entre comillas, caseros, que por supuesto hacen mucho daño y viajan unos cuantos kilómetros, sino misiles en todo el sentido de la palabra, porque Hezbollah no son 4 matados que están allí haciendo el tonto, sino es un ejército financiado por Rusia y por Irán,
y tienen armamento tremendamente sofisticado que puede tumbar a cualquier país cuando quieran. Entonces, queridos hermanos, cuando por ejemplo nosotros nos vamos al libro de Josué, y quiero llevarles, la primera lectura que quiero leer en esta tarde es en el libro de Josué. Cuando ellos logran entrar a la tierra prometida y tienen una victoria tremenda, como tantas que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de la historia, ellos se dan cuenta de que la tierra de Canaán es posible conquistarla. No es verdad lo que habían dicho aquellos exploradores hacía 40 años atrás, que la tierra se tragaba a sus moradores, que ellos eran como langostas en comparación a la altura de aquellos hombres tan enormes. Ellos se han dado cuenta de que la tierra prometida les va a costar conquistarla, pero es posible vencer a todos y a cada uno de los enemigos que en aquel momento estaban allí, que eran 7 naciones, cada una de ellas con sus características. Unos eran fuertes en los valles, otros en las montañas, unos atacaban por la retaguardia, como ha sucedido ahora, es la técnica de Amalek. Estaban los filisteos, etcétera, etcétera. Pero ellos cuando conquistan la ciudad de Jericó, una ciudad con doble muralla, una ciudad que era humanamente hablando imposible de conquistar y sin mover ni un dedo, sino simplemente por acatar la estrategia divina que consistía en dar vueltas, ¿se acuerdan? Y más vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y finalmente 7 vueltas, cuando ellos ven aquel milagro de cómo aquellas murallas cayeron de arriba abajo y se desmenuzaron, cayeron sobre sí mismas, ellos dijeron, es posible conquistar toda la tierra. Pero miren lo que sucedió, capítulo 7 de Josué. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Permítame explicarles que de la ciudad de Jericó no se podía tomar nada. No había botín para los soldados ese día. Generalmente el botín se repartía a los soldados, a los que habían ganado la batalla. Fueran ropa, fuera dinero, fuera lo que fuera. Pero en este caso la orden era no tomar nada de la ciudad de Jericó, porque como iba a ser la primera ciudad en ser conquistada, y como lo primero tenía que ser para el Señor, todo lo que recuperaran tenía que ser dedicado al Señor y no para el patrimonio personal de cada uno de ellos. Los primeros frutos, cuando los árboles daban los primeros frutos, ese fruto no se podía comer por el propietario, sino tenían que llevarlo al templo y consagrarlo al servicio del Señor. Y así con los animales y con todo. En esta ocasión, todas las personas que entraran a tomar posesión de la ciudad de Jericó no podían tomar nada, porque era la primera ciudad y lo primero siempre es para el Señor. Nadie podía tomar nada. Pero dice aquí que el pueblo cometió una prevaricación en cuanto al anatema. Había una maldición que tomara algo traería esa maldición al pueblo. Y resulta que hay un tal Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo que estaba maldito, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se podía saber que Dios estaba airado? ¿Hay formas de saber que Dios está contento? ¿Podemos comprobar hoy en día en un momento determinado en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que Dios está contento conmigo? Claro. ¿Y cómo puedo saber si Dios está enfadado conmigo? Porque a lo mejor estoy haciendo algo mal y Él no está contento con lo que estoy haciendo, más bien está airado. ¿Cómo podemos saber si Dios está contento o airado con mi estilo de vida? Vamos a ver qué pasó. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, una ciudad pequeña, insignificante, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Es decir, en Jericó sí tenemos que ir todos, porque en Jericó son muchos. Y tenemos que apoyarnos y tenemos que ir unidos como una piña. Pero
Josué, no hace falta que movilices a todos los soldados porque es un lugar pequeño. Entonces, que la gente descanse. Tú llama a 2 o 3 mil soldados o voluntarios porque es un sitio insignificante, son muy poquitos y con un pequeño ejército los derrotaremos. Eso era lo que ellos pensaban. Pero que el capítulo empieza diciéndonos que Dios estaba airado. Y ellos van a notar enseguida que Dios está airado con el pueblo. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Delante de esa pequeña población, 3,000 hombres salen corriendo como gallinas asustadas. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36. Y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No daban crédito a lo que estaba pasando, pero ¿cómo es posible que ayer le ganamos al grande y hoy salimos corriendo delante del pequeño? Ayer no murió nadie y hoy han muerto 36 hombres y probablemente habría también algunos heridos. Hoy hay llanto en Israel porque hay mujeres que se han quedado viudas, hijos que se han quedado sin padre. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta el caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Era la señal de luto, de duelo, de dolor. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Te das cuenta cuando una persona está desanimada o enfadada o triste, cómo ora mal? Está diciendo tonterías. Como que hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Entonces, si nos quedamos al otro lado del Jordán, la tierra se queda sin conquistar, las promesas se quedan sin cumplir y la honra de Dios queda por el suelo, porque Dios ha dicho que esta tierra se la dará a ustedes y a su descendencia. Y si tú prefieres quedarte al otro lado, la honra de Dios va a quedar por el suelo. Así que déjate de decir más tonterías. Ay, Señor, ¿qué le diré ya? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora viene la explicación. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado también del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de medio de vosotros. ¿Entienden ahora? ¿Se dan cuenta ahora por qué hicieron el ridículo? ¿Por qué cayeron hombres muertos? ¿Y por qué no pudieron vencer al pequeño y al grande? Sí, ¿se dan cuenta? Esta explicación que Dios está dando no ha caducado en el tiempo. Dios sigue opinando y creyendo exactamente lo mismo que dijo. Se lo dijo a Josué y lo vuelve a decir hoy en día. Cuando Israel no vence a sus enemigos, sino más bien sus enemigos se regocijan sobre Israel. Es por lo mismo que el Señor le dijo a su pueblo hace miles de años. Porque Israel ha pecado y por eso vuelven la espalda delante de sus enemigos. Como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esta explicación está en pleno vigor hoy en día en el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de vosotros.
Todos conocemos el resto de la historia. Al final hasta sabemos que Acab había llevado cosas a su tienda de campaña, las había enterrado, la familia había sido copartícipe de su engaño, de su mentira, y toda la nación experimentó las consecuencias del pecado de este hombre. Si ustedes vienen conmigo al libro de Sofonías, yo sé que es un libro que no se suele leer mucho, o por lo menos no es tan conocido como otros, pero en el libro de Sofonías, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, yo voy a leer unos versículos que yo creo que van a venir muy bien escucharlos en esta tarde. Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré a las aves del cielo y a los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia del Señor. Porque el día del Señor está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la puerta segunda. Y gran quebrantamiento entre los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas serán asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Sofonías y todo el libro de Miqueas y todo el libro de Joel, y constantemente, profeta tras profeta, generación tras generación, ¿cuál es el llamado repetitivo de parte de Dios al pueblo de Israel? Arrepiéntanse con todo su corazón y vuélvanse a su Dios. Constantemente. Lo hizo Elías, lo hizo Jeremías, lo hicieron todos los profetas a lo largo de la historia. Arrepiéntanse, no rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón. No se circunciden la carne de vuestros prepucios, sino circunciden la carne de vuestro corazón. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, como hemos cantado en esta tarde, porque Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y constantemente vemos que Dios llama siempre al arrepentimiento, al arrepentimiento, al arrepentimiento al pueblo. ¿Cuál fue el primer sermón, el primer mensaje de Cristo cuando aparece en la escena pública en Israel? Arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Continuamente, hermanos, continuamente. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Hay pecados que las naciones cometen, que no digo que los puedan cometer, pero que no sufren ni a corto ni a largo plazo, parece nada. Pero el pueblo de Israel no se puede permitir ciertos y determinados lujos. No puede cometer ciertos y determinados pecados, porque tienen que ser luz a las naciones y tienen que ser diferentes a todos los pueblos. Y cuando pierden su identidad, cuando quieren apoyar colectivos que no tienen por qué apoyarlos, cuando van en contra de las palabras de Dios para caerle bien al mundo, para que el mundo diga, bueno, no son tan cerrados los judíos, son permisivos, permiten esto, permiten aquello, es una democracia abierta, hay libertad de culto, se puede hacer todo tipo de manifestaciones. Cuando quieren ser como las demás naciones, abren una puerta terrible que se les vuelve en su contra. Este grupo de Hamás que atacó al Estado de Israel, que por cierto, Hamás es una palabra árabe, que es el nombre de un partido político en Israel, de un partido terrorista. Hamás significa violencia. Fíjate ya el nombre, ¿no? Si tuviéramos en España un partido político que se llamara el Partido de los Violentos, ¿no? Imagínate, ¿no? Tenemos bueno, iba a decir... No lo voy a decir, iba a decir, tenemos el partido de los tontos, de los ignorantes, de los ciegos, pero no lo voy a decir. Tenemos unas imágenes muy breves, antes de ponerlas, tienen que estar muy, muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítame decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío, el famoso día del Yom Kippur, el día en el que se para el país, el día de ayuno, el día de oración, el día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados, porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego salía y le daba la bendición a todo el pueblo, la famosa bendición sacerdotal que muchos de ustedes ya conocen. Ese día del Yom Kippur, un día sagrado, un día solemne, un día en el que no hay tráfico, no hay aviones, no hay nada. Es un día para estar en recogimiento, para estar meditando, porque aparte algunos rabinos dicen que es el día en el que Dios juzga el mundo, el día en el que te tienes que poner en línea con Dios, en sintonía con Dios, pedirle perdón al que hayas ofendido, devolver lo que has robado, perdonar las deudas, etcétera, etcétera. El día en el que está todo el mundo en sus casas en recogimiento, ¿verdad? Ese día un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar, a ponerse de rodilla en las plazas y orar a Dios, leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel, estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas. Les dijeron que en Tel Aviv no, que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torá, ni nada de eso, que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas se fueron a Jerusalén a hacer el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no, lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torá que empezó en octubre del año pasado. Y el último día, el octavo día, que es un día añadido,
es el día de la Simjá Torah, el día de la alegría de la Biblia. Que se sacan los rollos de la Biblia por las calles y la gente la toca y la besa y todo el mundo llorando y dando gracias a Dios por la palabra y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torá, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Simjá Torah, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz, no el de la Simjá Torah, no darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando, como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios, escogidos por Dios. Nuestro padre fue Abraham. Hoy es un día en el que tenemos que estar con nuestros padres en las casas, dándole gracias a Dios por su palabra. Y le dimos la espalda a Dios y nos fuimos al desierto como salvajes a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren una estatua de Buda, o de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simjá Torah, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas y no se dieron ni cuenta. Si ustedes ven al fondo de la imagen, ven unos puntitos negros, ¿los veis? Esos puntitos negros no son nubes, esos puntitos negros son los terroristas de Hamás que se estaban acercando a ese campamento donde hicieron una masacre terrible y donde se llevaron 150 personas secuestradas a la Franja de Gaza, donde se encuentran ahora mismo. ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa, que ha derrotado a naciones y a imperios enteros, con una simple pala de excavadora, con 4 matados en moto y 7, 8 que venían en parapentes, hicieran retroceder al ejército de Israel y mataran a 600 personas y a 2.000 heridos? Y la gente se quedó con la boca abierta. ¿Os dais cuenta ahora cómo cuando abrimos puertas a lo que no agrada a Dios, el favor de Dios no nos respalda? ¿Creen ustedes que por ser judíos, por tener ciudadanía israelí o pasaporte israelí y por ser descendientes del patriarca Abraham, ya todo vale? ¿Podemos comportarnos como salvajes? ¿Podemos caer en idolatría, en adulterio, en homosexualidad o en lo que sea? No, mi hermano. Dios no es un viejito que todo lo permite y todo lo tolera. Como dije el otro día a alguien en Israel se tiene más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel. Es una lástima ver cómo un pueblo tan bendecido, un pueblo que ha sido tan protegido por la mano de Dios a lo largo de la historia, se esté comportando igual o peor que inconversos que no conocen la verdad.
Alguien decía también en las redes sociales: Dios, mándanos rápido al Mesías para que nos arregle los problemas. Y yo dije: ya lo mandó y no lo quisisteis. Ya os mandó al Mesías y lo rechazasteis. Y después le disteis la bienvenida a Bar Kokhba y a Subitai, y le disteis la bienvenida a tantos falsos mesías, y al verdadero lo crucificasteis, porque Jesús dijo: cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos. Porque una de las profecías que los judíos dicen que demuestra que Cristo no fue el verdadero Mesías es que no logró juntar a todo el pueblo de Israel. No logró juntar a las 12 tribus, las perdidas y las que estaban en aquel momento. Como no las logró juntar, Él no es el verdadero Mesías. Pero Jesús dijo: ¿cuántas veces yo quise hacer esa unidad del pueblo? Y no quisisteis. Y después dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo envío, ¿verdad? En otras palabras, el problema no está en Dios. No es que Dios les ha fallado y los ha abandonado, es que el pueblo no vive en orden, en santidad, delante del Señor. Y cuando un pueblo como ese, específicamente como ese, no se comporta al nivel que Dios espera de ellos, es normal que 4 matados con la chola en moto vengan y hagan un destrozo rompiendo una valla, y parece como que estaban dormidos, estaban anestesiados. Incluso hasta se ven algunos subiéndose a lo alto de un tanque de combate. No sé si habéis visto las imágenes, arrastrando a los muertos por la calle. Hermanos queridos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios santo? Y que así como su misericordia y su amor es genuino y real, también su ira y su enojo es real. Pero qué poco se predica de la ira de Dios, ¿no? Parece como que Dios no tiene nunca que enfadarse, no tiene motivos para enojarse. Y claro que tiene muchos motivos Dios para enojarse. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo si no nos damos cuenta de que somos gente diferente. Tú no puedes hacer cosas que la gente de la calle hace. Bueno, las puedes hacer, pero no debes de hacerlas. Tú no puedes ir por la calle presumiendo tus virtudes como macho ibérico o tú como mujer. Pero es que todo el mundo lo hace, pastor. Es que todos visten así, sí, pero tú no, hijo. Tú no. Las redes sociales no es para enseñar tu musculatura. Las redes sociales no son para enseñar tus atributos, hermanita. Las redes sociales son para predicar el evangelio, para que la palabra de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra. Bueno, es que la gente de vez en cuando se fuma un porro, sí, pero tú no puedes hacerlo, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que todo el mundo tiene por ahí una querida y los viernes uno puede ir a la discoteca, sí, pero tú no. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra y tú tienes que ser diferente. Y si no quieres ser diferente, no vengas más aquí. No vengas más aquí. No vengas a cumplir. No vengas a decir, bueno, vengo. No. Si no quieres asumir tu identidad como hijo de Dios, este no es tu lugar. Este es un lugar para honrar a Dios. Este es un lugar para cambiar. Este es un lugar para ir en serio con Dios. Si tú no quieres ir en serio con Dios, no vengas más, por favor. No nos hagas perder el tiempo, porque no queremos perder el tiempo en tonterías. Ahora, eso sí, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando la niña se pone enferma, cuando el marido te engaña, cuando el hijo no sé qué, pastor, oren por mi matrimonio, pastor, oren por mi familia. Estoy cansado de eso, hermanos. Estoy cansado de que la gente solamente se acuerde de Dios cuando les va mal. Y cuando les va bien, según ellos, se olvidan rápidamente de Dios. ¿Saben? Al día siguiente de este ataque, un montón de jóvenes que lograron salvarse milagrosamente se fueron a Jerusalén a hacerse religiosos. Les entró miedo, Como se llenaron las iglesias en Estados Unidos cuando vieron caer las Torres Gemelas. Mucha gente comenzó a ir a la iglesia y hacían cultos de oración toda la noche orando porque se sentían vulnerables. Ya no somos
indestructibles como los americanos creyeron durante años, ¿verdad? Que las guerras siempre se hacían fuera, ¿verdad? Y los misiles nunca nos van a llegar. Cuando vieron caer aquellos edificios, cuando vieron su Pentágono ardiendo y cuando vieron a más de 4,000 personas muertas en aquellos días de aquellos atentados terribles, ahora sí se acordaron de Dios. Y como dijo aquel predicador que ya está en la presencia del Señor, Billy Graham, ahora os acordáis de Dios, habéis prohibido la oración en las escuelas, habéis sacado a Dios de las universidades. Es un delito en algunos estados de los Estados Unidos evangelizar, porque dice que eso es proselitismo y no se puede evangelizar a otras personas, pero ahora nos atacan, ahora somos vulnerables y ahora clamáis a Dios y pedís el favor de Dios. ¿Queremos ir en serio con Dios o no? Hemos entendido que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Dios no busca bulto, Dios no busca número de personas, sino que Él dice que busca un remanente fiel que lo adore y que lo honre. Miren, cuando Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, el Señor le dijo a Ezequiel: te voy a llevar en visión, te voy a llevar en el espíritu, te voy a transportar a Jerusalén para que veas el motivo por el cual los traje aquí al destierro. Dice que se lo llevó en visión a Jerusalén y le dice: mira ese hueco en el muro, métete por ese hueco. Dice que se metió y dice que vio a los sacerdotes del templo de Jerusalén que habían pintado todas las murallas por dentro con los signos del zodíaco. Estaban adorando a la reina del cielo, uno de tantos demonios. Y dice que se acercaban el ramo a la nariz. Es decir, estaban esnifando droga. Dice: no, pero aún hay cosas peores, vente conmigo. Y dice que lo llevó en visión a diferentes partes del templo y decía: métete en esa habitación para que veas lo que están haciendo. Y ahora entra a aquella habitación para que vea lo que están haciendo. Porque esta gente, de cara al público, parecen los más santos del mundo. Esta gente, de cara a la galería, son siempre muy respetuosos y siempre muy educados y siempre muy esto, pero el Señor no mira la apariencia exterior de nosotros, hermanos. El Señor lo que mira es el corazón. Y si algunos de los ancianos en Babilonia se quejan de un trato injusto por mi parte, diles que yo les he enseñado, que yo te he enseñado lo que ellos cometen en secreto, que nadie lo sabe, pero lo que el ojo del hombre no ve, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y Dios no pasa por alto el pecado. La Biblia dice: cuando llamé, no me quisisteis oír, cerrasteis vuestros ojos, pues el día que claméis a mí, yo tampoco os escucharé. Por eso cuando decimos: vamos a orar por el pueblo de Israel, lo que hay que orar por el pueblo de Israel es para que se arrepientan, para que se humillen delante del Señor, que por cierto todavía no lo han hecho. Están pensando en arrasar la franja de Gaza. Muy bien, arrasen la franja de Gaza. Allá ustedes. El problema lo vais a seguir teniendo. Porque el problema no son los árabes. El problema no son los palestinos. El problema no son los 5,000 cohetes que te han lanzado. Ese no es el problema. El problema son ustedes mismos. Tu mayor enemigo son ustedes mismos. Y el día que mi pueblo se humille y busque mi rostro, yo sanaré la tierra, los bendeciré y los perdonaré. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro, cuando leemos el Salmo 83, es tremendo, porque ahí vemos la estrategia del enemigo en contra de Israel. Lo leemos: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho: venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, claro, son las mismas naciones de hoy en día con otro nombre. Las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Miren dónde están todas estas ciudades hoy en día y van a saber de qué enemigo estamos hablando. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón.
que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb y a Salmuna como sus príncipes, todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Saben, hermanos, usted puede orar con autoridad y reclamar, pedir en humildad la protección, la bendición de Dios cuando tu vida está en orden. Cuando tu vida está en orden, ora y pide al Señor, y Dios te oirá y Dios te responderá. Pero cuando estás en pecado, amigo, ni se te ocurra pedirle a Dios nada, porque lo que tienes que pedirle es misericordia para que perdone tu hipocresía y tu falsedad como creyente. ¿De qué sirve que le pidamos a Dios: bendíceme, ayúdame, prospérame, si luego nuestra vida no está alineada y en sintonía con nuestro Dios? Ahora algunos dirán: es verdad, siempre han sido así, pueblo duro de servir, pueblo rebelde. Sí, dejemos ahora a Israel a un lado, vamos a dejar a Israel. Hablemos ahora de nosotros, ¿sí? Hablemos ahora de nosotros. Aquí no hay judíos, aquí no hay tribu de Judá, no hay Benjamín, no hay Leví. Hablemos de nosotros. ¿Y tu vida qué? ¿Tu vida cómo va? Porque de nada sirve ver los pecados y la hipocresía a veces de los religiosos o de otras personas si no somos capaces de ver la nuestra. ¿Cómo está mi vida hoy delante del Señor? ¿Eres el mismo aquí que fuera cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que ves en internet tú por las noches? ¿Con quién hablas por teléfono tanto tiempo? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Tal vez nadie lo sabe, nadie lo ha visto, pero nuestro Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Él lo sabe y lo conoce todo. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Podemos pedirle al Señor: bendice mi matrimonio. Verdaderamente, ¿cómo está funcionando tu familia? ¿Es tu familia un lugar de bendición? ¿Es una tierra donde Dios puede sembrar su presencia? ¿O es una casa de locos y es un desorden en esa casa? ¿Verdaderamente estás en orden delante del Señor? ¿O tienes ojos que se te van detrás de cualquiera? Ojos de adulterio, como dice la palabra. Una estrella fugaz, un árbol otoñal, nubes sin agua, como dice Judas. ¿Cómo somos realmente en nuestra privacidad delante del Señor? El Señor le mostró a Ezequiel las barbaridades, los pecados que cometían en oculto, y esas fueron las consecuencias: expulsados de la tierra prometida durante 70 años. Y las iglesias hoy en día, queridos hermanos, ¿somos realmente diferentes a gente del mundo, o ya las iglesias se parecen más a los del mundo que los del mundo mismo? Cuánta música, cuánta basura, cuánta soberbia, cuánto amor al dinero se ha metido a veces en las congregaciones, y creemos, o algunos creen, que eso tiene que ver algo con el evangelio del Señor Jesucristo. Dios nos llama hoy a todos al arrepentimiento, porque lo único que nos puede salvar de la ira de Dios no son los diezmos que das. Dios no necesita tus diezmos. Dios no necesita tus ofrendas, ni tus oraciones, ni tus ayunos, para nada. Lo único que nos puede salvar en este tiempo difícil. Y escúchenme una cosa, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero se ha abierto la caja de Pandora. Esto va a ser un revulsivo que, a menos que el pueblo se humille y pidan perdón al Señor y vuelvan de verdad, de corazón al Señor, esto va a ser una reacción en cadena. Y sabemos que tarde o temprano todo el mundo árabe y otras muchas naciones, incluida Europa, se van a subir al carro. Y el Señor, llegará un momento, lean la carta o el libro de Joel, donde Dios dice: sí, me queréis provocar a ira, yo os voy a traer a mi tierra por aquí, por las quijadas, y os voy a traer, y aquí os voy a demostrar que yo soy Dios. Y sabemos que en los últimos tiempos Estados Unidos, porque ahora están contentos en Israel, me decían los hermanos con los que he hablado estos días, están contentos y tranquilos, porque el viejito, el Biden, el pobrecito ya se cae por las escaleras y a veces no sabe si entra o sale, les ha dicho que Estados Unidos siempre, siempre estará al lado del pueblo de Israel. Pero si la Biblia nos enseña que el único que va a estar siempre al lado del pueblo de Israel es el Dios de Israel. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor,
el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso dice la palabra de Dios, que el Señor siempre quiere estar con nosotros. Pero para que el Señor siempre esté con nosotros, su bendición, su respaldo, todo su favor, nosotros siempre tenemos que estar con el Señor. Porque si tú no estás bien con el Señor, tú estás viviendo como un religioso que sabes textos de la Biblia, que sabes más o menos cómo se comporta uno en una iglesia, pero tu corazón no es un corazón humillado y arrepentido delante de la presencia del Señor. Por eso hoy, una vez más, el Señor dice: venid a mí, poneros en línea conmigo, porque el Señor sabe realmente cómo estamos delante de Él en esta noche. Amén, hermanos. Tu problema no es tu suegra, tu problema no es tu hija, tu marido. Tu problema no es que tengas un trabajo malo o no te hayan dado lo que te prometieron. Ese no es tu problema. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el verdadero. No es que yo hago esto, no, pero es que no haces eso y ese es tu problema. Es que haces eso porque no estás bien delante de Dios. Pero hoy el Señor quiere restaurar nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Pues demuéstralo, no lo digas, demuéstralo. ¿Crees que Dios puede suplir tus necesidades, sí o no? Entonces, ¿por qué juegas a la lotería? Si Dios suple tus necesidades y tú lo estás diciendo, ¿para qué tienes que hacer la bonoloto todas las semanas? O la quiniela o lo que sea. No, yo lo hago para ayudar a la asociación de los ciegos. Bueno, pues vete y darles una ofrenda. Haz un cheque así, le toma, quiero ayudar a los cieguitos. Y ya está. O a los cojos, a los paralíticos, o a quien sea. Porque en el fondo no terminas de entender que en Dios estás completo. Cuando esas verdades que salen tan fácilmente por nuestras bocas, las interioricemos en nuestras vidas, ese día nuestra vida será una bendición tremenda. Para nuestros amigos, hermanos, familiares, incluso para nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Entonces, ¿cómo tenemos que orar por el pueblo de Israel? Que se arrepientan. Señor, sacúdelos de tal manera que caigan todos de rodillas delante de ti. Que quiten su confianza de América, que quiten su confianza de sus misiles, que quiten su confianza de su poderoso ejército, que quiten su confianza de ellos mismos y que la pongan solamente en ti, Señor. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Que Dios nos ayude a vivir como lo que decimos que somos, hijos de Dios. Viva, hable, compórtese como un hijo de Dios. Ponga al Señor en primer lugar en su vida. Quite los ídolos de su familia, de su casa, de su cartera, de su hogar. Dele la bienvenida al Señor en su casa y vas a ver que todo fluye. Hay presencia de Dios, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Hay armonía, hay bendición y vida eterna. Pero tienes que dar el primer paso tú. Ya el Señor te dice lo que tienes que hacer. Ya la palabra ha sido escrita. Ya la tienes en tu propio idioma. Ahora ponla en práctica, mi hermano. Para que Dios te fortalezca en la fe, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Y dígale al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de tu pueblo Israel, Señor. Ábrele los ojos para que crean en ti, mi Dios. Que se humillen y pidan perdón y verán otra vez la gloria del Señor. Serán cabeza y no cola. Por un camino vendrán contra ellos y por 7 huirán. Porque han puesto al Señor en sus vidas. Aleluya. Arranca ese espíritu de falsedad religiosa, de hipocresía.
Y quebranta los corazones, Señor, desde el presidente hasta el más pequeño. Porque cuando hay humildad y sencillez de corazón, hay bendición y vida eterna. Aleluya. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Y enséñame a vivir en santidad. Y enséñame a vivir para ti. Y enséñame a vivir en santidad. Enséñame a vivir para ti, Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor.
aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.